Saludos amigos y amigas de YouTube. Con ustedes J.R. Concepción y hoy para que hablemos sobre el tema de los taínos, los pobladores de la isla de la Española que la habitaban al momento en el que llegaron por aquí los europeos en el 1492. Decirte en un primer momento que los primeros pobladores de esta isla y de las demás islas o Antillas Mayores son originarios de la costa norte del continente americano, en especial de la cuenca del Orinoco, en Venezuela. Fueron llegando a estas islas en diferentes oleadas aproximadamente desde unos 6.000 años. Es decir que para el tiempo en el que llegaron los europeos, ya aquí habían transcurrido varios miles de años con estas tierras habitadas. Por lo que podemos decir que ellos no fueron los que la descubrieron, sino que la descubrieron los propios aborígenes. Fueron diversos los grupos que por aquí llegaron, por ejemplo, los barreroides, los arcaicos, los igneris, los siboneyes, los iguayos y los taínos, que fueron los últimos en llegar. Pero se tiene claro que había una oleada ya que estaba también en proceso de migración, y estos eran los caribes, que solamente llegaron a habitar las Antillas Menores, y que de momento incursionaban en las Antillas Mayores buscando alimentos, también para llevarse algunas de las mujeres de los taínos. Decirte también que con el paso del tiempo el encuentro entre igneris y arcaicos derivó en la génesis y desarrollo de una cultura híbrida con predominancia de los rasgos culturales propiamente taínos, pues como aquí llegaron en diferentes oleadas, los más fuertes se fueron apropiando y haciéndose también como jefes de los más débiles o de los que eran menos cantidad. Además de los taínos, nuestra isla fue poblada por otros grupos culturales, tales como los iguayos y macorixes, que en el momento que llegaron los españoles, todavía habían algunos de estos en nuestras tierras, puesto que según el cronista de las Indias, se encontró con diferentes idiomas entre los propios taínos. En el caso del grupo cultural caribe, de gran significación simbólica, debido a su espíritu rebelde, valiente y aguerrido, su frecuente contacto con las zonas costaneras de la isla, no parece haber derivado en un gran poblamiento permanente con fuerte arraigo en el territorio. El nombramiento del Mar Caribe ha servido para retener el legado simbólico del grupo cultural caribe, el cual está vinculado a fenómenos naturales como los huracanes, que es una palabra también nativa, las fuertes olas del mar y el intenso calor, y a episodios históricos tales como los enfrentamientos violentos entre los caribes y otros pobladores de las islas. La sociedad taína se organizaba de una manera tal que quedaba en la cima el cacique, y este era como el gran jefe del cacicazgo o de la tribus. Después de él estaba el beíque o sacerdote, que era el que tenía la encomienda de comunicarse con los dioses y transmitir ese mensaje que le decían los dioses o sus deidades al cacique y el cacique al pueblo. Después estaban los nitaínos, que eran esos líderes locales, ancianos y guerreros. De estos, de los nitaínos, salían más adelante los caciques. Al final estaban los naborias, que eran los indios comunes, los trabajadores carentes de privilegios. Un dato preocupante es el siguiente. Para 1492, y esto es algo estimado, habían en la isla de 450.000 a 600.000 aborígenes. Y esta cantidad en 1502 quedó reducida solamente a 250.000 aproximadamente. Caramba, y en solamente 10 años los españoles o los europeos redujeron prácticamente a la mitad o menos de la mitad la población de la isla. Algunos historiadores dicen que esto se debió, entre otras cosas, a que los europeos trajeron consigo enfermedades para las que los aborígenes no estaban preparados o su sistema inmunológico no conocía. También se sabe
Y eso es algo que lo podemos encontrar en las mismas crónicas de las Indias, entre las que se destaca la del padre Bartolomé de las Casas, que dice que el maltrato a que fueron sometidos los aborígenes los hizo ir desapareciendo de manera rápida, de manera cruel. Y esto llevó a que incluso muchos de ellos se suicidaran en masas para no ser víctimas de tanto sufrimiento, de tanto dolor. Imagínense ustedes, en su primer viaje, después de pasar unos 3 meses en el mar, sin tener ninguna intimidad sexual, y que esos europeos lleguen y vean esas mujeres prácticamente desnudas, pues solamente las casadas usaban un taparrabos para cubrirse su parte íntima, pero las más jovencitas andaban totalmente desnudas. Y al estos hombres ver esas mujeres tan hermosas, con esa piel fresca, no dudo en el maltrato que éstas recibieron de ellos, puesto que frente a sus propios esposos, sus padres, fueron violadas por estos. Esto explica lo siguiente. Cuando Colón regresó a España después del primer viaje, dejó en lo que hoy es la Isabela un grupo como de 33 españoles en el Fuerte de la Navidad, de los cuales solamente encontró los huesos al regresar en el 1493. Y según cuenta el mismo Cristóbal Colón, cuando llega y se encuentra con esta triste realidad, pregunta a Guacanagarix qué pasó. Y dice Guacanagarix que Caonabo los mató. Y la razón para que los matara es que se hartaron de tanto abuso a sus hermanas, a sus hijas, a sus esposas. Según los primeros cronistas de las Indias, los taínos se organizaban en diferentes cacicazgos, de los cuales habían 5 principales, dirigidos por los líderes Caonabo, Guacanagarix, Boechío, Cayacoa y Guarionex. Pero también habían otros nitainatos o pequeños cacicazgos que eran como provincias indígenas, dirigidos por los nitaínos, los cuales eran caciques de menor poder, pero asociados a uno mayor. En cuanto a su alimentación, los taínos se alimentaban de tubérculos, sobre todo la yuca, que era su alimento básico, con la cual hacían el casabe, que era un alimento que parece que lo hacían para llevarlo consigo cuando tenían que salir a lugares distantes o para guardarlo para los tiempos difíciles. También se dedicaban a la pesca, que era también otro medio de sustento, y a la agricultura. Cazaban pájaros, iguanas y serpientes, comían frutas abundantes y también pequeños mamíferos. Los taínos eran politeístas, pero tenían un dios principal, el cual era Yucaú Bagua Maorocoti, el dios de la abundancia, y su principal rito religioso era el de la caoba. Ellos usaban un semí personal, que era como una deidad personal, para que los cuidara como decimos ahora, como un ángel guardián. Hacían un ritual para comunicarse con los dioses, y este rito era dirigido por el veíque. Creían también que las enfermedades eran castigos de sus dioses. Por eso, cuando alguien se enfermaba, entendían que estaba haciendo algo que no era agradable para los dioses y tenían que hacer un rito para sanarse y que el dios los liberara de su mal. El veíque, antes de hacer cualquier rito, tenía que purificarse, y para esto él debía sacar desde su interior todo cuanto había consumido, hacer un ayuno constante y también aplicarse la espátula vómica para expulsar de su estómago cualquier cosa que tuviera ahí dentro. Hacía un ayuno de hasta 1 o 2 días y después, ya en el rito, entonces usaba una especie de pipa o cachimbo para inhalar una sustancia alucinógena que, según ellos mismos creían, los hacía entrar como en un trance, y en ese trance o éxtasis lograban comunicarse con los dioses, y entonces luego le comunicaban al cacique esto que los dioses les decían. En cuanto a la organización social, los taínos se organizaron en cacicazgos. Estos eran las unidades políticas y territoriales más relevantes de la estructura social. Eran notablemente estratificados y complejos. En la isla pudieron haber unos 28 o 30 cacicazgos, aunque se conoce que habían 5 principales que pudieron ser como
confederaciones de otros cacicazgos más pequeños. Esa estructura social era muy distinta a la de los arcaicos que los precedieron, que se organizaron en grupos relativamente compactos y reducidos con poca diferencia social. El cacicazgo era encabezado por el cacique, quien ejercía su dominio sobre la población de un territorio determinado. Una figura relevante en el cacicazgo era el beíque o buitijo, quien jugaba un rol central en los ritos propios del mundo sagrado. El beíque conocía y utilizaba el poder curativo de las plantas y le atribuían a él un poder sobrenatural. Debajo del cacique y el beíque se encontraban los nitaínos, quienes eran personas de una relevancia social intermedia, ancianos, guerreros, pero de estos podían salir caciques. Por último estaban los naborias, quienes constituían el pueblo llano, la gente sencilla, los trabajadores, los agricultores. Las potizas o garrafas. Los contenedores de líquidos sobresalen por sus dimensiones entre los objetos que integran la rica y variada alfarería taína. Estas piezas tienen formas acorazonadas, globulares o mamiformes, pico alargado y boca estrecha. Por lo general, los cuellos o golletes muestran una profusa y sugerente decoración que combina aplicaciones que sugieren caras con sinuosos motivos incisos y punteados que forman bandas decorativas de carácter simbólico. La parte superior de estas potizas culmina en un pico de aspecto fálico, la representación del órgano masculino y la estilización de las mamas femeninas, rasgos que remiten a la fecundidad. Son característicos de las expresiones plásticas taínas. La técnica alfarera empleada en la elaboración de las potizas fue el enrollado. Una vez elaborado el recipiente y con la masa aún húmeda, se alisaba la superficie exterior con un polidor lítico para una mejor terminación. La mayoría de las potizas encontradas están modeladas con arcillas de colores crema o salmón oscuro. En su superficie se aplicaban diseños pictóricos hechos con tintes vegetales obtenidos de la jagua y la vija. Abundando un poco más sobre la mitología taína, en el ámbito material, la mitología le sirvió para explicar cómo surgieron elementos fundamentales de la vida, tales como los peces, el mar, el fuego y el casabe. En el aspecto espiritual, la mitología sirvió para la comunicación con el mundo sobrenatural, tal como lo ilustraba el rito de la caoba. Un ejemplo del vínculo entre lo material y lo espiritual del mundo taíno es la figura mitológica de Yaya, quien, de acuerdo con Fray Ramón Pané, era considerado el espíritu dador de vida y simbolizaba la génesis del mundo. Yaya, padre de Yayael, desterró a su hijo por 4 meses y le dio muerte a su regreso. Para preservar sus huesos, los colocó en una calabaza que colgó del techo de su vivienda. Un día, sintiendo el deseo de ver a su hijo, Yaya le pidió a su esposa que bajase la calabaza. Cuando ambos miraron al interior de la calabaza, se dieron cuenta de que los huesos se habían convertido en peces. Otras figuras importantes de ese mito son Itiba, Kawababa y sus 4 hijos gemelos, de los cuales el líder era Deminán Caracaracol. Un día, mientras Yaya visitaba a su conuco, los hijos de Itiwa Kawababa tomaron la cabeza de Yaya y se alimentaron con los peces. Al escuchar que Yaya regresaba a su hogar, trataron apresuradamente de colocar la calabaza en su lugar, y ésta se cayó y se rompió. Del agua derramada de esa calabaza surgieron el mar y las especies marinas. Mientras huían de Yaya, Deminán Caracol y sus hermanos llegaron a la casa del anciano Bayamanaco, a quien les pidieron del casabe que preparaba. Cuando éste se negó, los gemelos hábilmente robaron al anciano los secretos del fuego, la caoba, el casabe y el tabaco.
Como reacción airada, Vallamanaco lanzó un escupitajo en la espalda de Deminán Caracol. De esta mucosidad, sus hermanos extrajeron una tortuga viva de sexo femenino. Del apareamiento de la tortuga con los gemelos surgieron los hombres que poblaron la tierra. Esto contaban los taínos en los ritos que hacían para educar a sus hijos, y de esta manera transmitían sus creencias de generación en generación. Si alguna vez en el mundo existió algún paraíso, sin duda este paraíso era esta isla, o un poquito más amplio, toda América. Pero específicamente aquí en esta isla, en lo que hoy se llama La Española o Isla de Santo Domingo, no les hacía falta nada a sus habitantes, pues tenían una vegetación muy espesa, con abundantes frutos por doquier, con una fauna que ni siquiera los mismos taínos llegaron a conocer totalmente, con abundantes tierras fértiles donde sembrar, con abundantes ríos donde ir a pescar, con manatíes, peces de todos los colores y tamaños, y realmente aquí no faltaba nada. El indígena, el aborigen, el taíno, vivía feliz, lo tenía todo, y estos solamente iban a buscar a la tierra o al bosque lo que les hacía falta para comer en un día, no guardaban comida para después, puesto que ésta se podía descomponer. Solamente el casabe era hecho para guardarse para más tarde, para un momento difícil. Pero realmente esto era un paraíso que yo sé que muchos desearían tener aún en estos días. Pero lamentablemente nos llegó la plaga del europeo, que quiso venir a destruir cuanto aquí había y a llevarse lo que encontró de valor, engañando a los pobres aborígenes y también sometiéndolo a un maltrato cruel, que en menos de 20 años redujo a la población nativa a solamente unos 60,000 habitantes, los cuales no llegaron a poder ver el año 1530, pues ya habían desaparecido. Pero, aunque físicamente los aborígenes desaparecieron, su legado cultural aún sigue entre nosotros. Tenemos muchas palabras del uso nuestro actual que son de origen taíno. Tenemos también algunas prácticas culturales que también vienen de ellos. Es decir, que aunque no están así puros entre nosotros, su cultura, sus costumbres aún los hacen mantenerse vivos. Entre las palabras de origen taíno que usamos todavía tenemos barbacoa, iguana, maguana, semí, guanábana, sabana, carey, canoa, bauruco, jaragua, duey, capa, ceiba, tabaco, samaná, anacaona, quisqueya, guaraguao, cupey, borinquen, guayacán, cibao, haití, babeque, caonabo, casabe, bejuco, maíz, batea, nagua, cayo, magüey, maní, jobo, bohío, manatí, caimito, higüera, coayuco, hamaca, guabina, cacique, burén, yuca, batata, batey, jaiba, entre otras.